Imaginen el brillo cegador de los focos, los vestidos sacados de un sueño y el inicio de un cuento de hadas moderno. Rachel era la elegida, una joven promesa con un futuro dorado, seleccionada para encarnar a la princesa más icónica de Disney. El anuncio fue recibido como una victoria. Diversidad, inclusión, un soplo de aire fresco para el viejo castillo encantado. Pero como en toda historia con giro inesperado, la magia se quebró. Lo que debió ser una celebración épica se convirtió en una pesadilla mediática. Críticas despiadadas, insultos racistas y una avalancha de odio en redes sociales la golpearon sin pausa. ¿Cómo es posible que la joven llamada a representar la dulzura y esperanza de Blancanieves terminara siendo el blanco de tanto veneno? Polémica viral, ahora contra la actriz de la película de Blancanieves. Y como si no fuera suficiente, surgieron rumores de una demanda multimillonaria. Sí, una cifra brutal. Cifras que hacen temblar hasta los muros del mismísimo castillo de Disney. Se habla de desacuerdos legales, contratos rotos y promesas incumplidas detrás del telón brillante del cuento. Hoy, la princesa ya no baila con los animales del bosque. Ahora esquiva paparazzis como si fueran flechas. Se esconde, desaparece, se silencia. ¿Está escapando de un destino cruel o simplemente buscando aire en medio de este huracán mediático? Todo comenzó con una decisión: Rachel Zegler como Blancanieves. Y aunque muchos celebraron el cambio, los puristas, los defensores del molde clásico, gritaron traición. «Blancanieves no puede ser latina», decían. «Una afrenta a la historia original», alegaban con indignación teatral. Lo que parecía un paso hacia adelante terminó revelando cuántos aún están anclados al pasado. Y ahora, el cuento que prometía inspiración está manchado por controversia, odio y amenazas legales. Las redes sociales se transformaron en un verdadero campo de batalla. Los comentarios volaban como espadas filosas, cruzando opiniones, críticas y ataques sin piedad. Pero la polémica no se quedó en el color de piel de la protagonista. No. También pusieron en duda su juventud, su falta de trayectoria, su lugar en Hollywood. «¿Quién es esta chica?», preguntaban con desdén, como si su talento no contara. Mientras tanto, Disney intentaba calmar las aguas, vendiendo la elección de Rachel como una apuesta valiente por la inclusión y la modernidad. Pero el incendio ya estaba fuera de control. Y para colmo, fue la propia Rachel quien echó gasolina al fuego con declaraciones explosivas y sin filtro. Deseaba una secuela de Blancanieves. Con el reciente fracaso histórico de la cinta de Blancanieves, toda esperanza de una nueva continuación de la historia quedó en el olvido. Habló del clásico animado como algo anticuado. Criticó abiertamente al príncipe y lo llamó, sin rodeos, un acosador. ¡Boom! La comunidad fan se sintió traicionada. Cada entrevista suya era una nueva bomba mediática. Cada aparición pública, una oportunidad para el escándalo. Su tono desafiante, su actitud cortante, la manera en que parecía burlarse del proyecto que encabezaba, no ayudaron en nada. Se volvió tendencia no por su talento, sino por los dardos que lanzaba al propio cuento que debía revivir. Burlas a su coprotagonista, comentarios despectivos sobre el guión, gestos de incomodidad. Era como si ella misma estuviera saboteando su película desde adentro. Las redes explotaron. Se multiplicaron las críticas acusándola de escupir hacia arriba, de despreciar una oportunidad que millones soñarían tener. «Muerde la mano que le dio de comer», gritaban en Twitter. Y mientras todo esto pasaba, la polémica crecía como una avalancha imposible de frenar, arrasando con todo a su paso. Disney eligió el silencio, un silencio que gritaba. Ni comunicados oficiales, ni defensas públicas, ni intentos por controlar la narrativa. La maquinaria publicitaria que normalmente arrasa con cada estreno se apagó, así, sin más. La falta de promoción para Blancanieves se sentía como una mala señal, un mal augurio de lo que estaba por explotar.
¿Qué todo el mundo le tira hate a la actriz de Blancanieves, Rachel Zegler? I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. Like, I'm being El día del estreno llegó, y fue raro, muy raro, sin alfombra roja, sin flashes, sin celebridades ni entrevistas. Nada del brillo habitual. Fue casi como si el estudio quisiera esconder la película, como si la meta fuera que pasara desapercibida. En comparación con el lanzamiento espectacular de Moana 2, apenas unos meses antes, el contraste era humillante. ¿Qué había pasado con Rachel? ¿La estaban ocultando? ¿Avergonzados del resultado? Tras el fracaso estrepitoso en taquilla, empezaron a circular rumores cada vez más oscuros. Se decía que Disney, furioso por las pérdidas millonarias, estaba considerando una jugada drástica: emprender acciones legales contra su propia protagonista. Sí, responsabilizar a la actriz por el desastre financiero. Una locura para Hollywood, pero que en este caso empezaba a sonar muy real. La teoría de que Rachel había saboteado su propia película empezó a tomar fuerza. En la sombra, filtraciones y teorías conspirativas alimentaban esa idea. Decían que su actitud, sus críticas y su falta de compromiso habían hundido el proyecto desde dentro. Y luego aparecieron esas imágenes. Rachel Zegler en un aeropuerto, con gorra y barbijo, tratando de pasar desapercibida. Mirada baja, paso apurado, como si escapara de algo o de alguien. Las alarmas se encendieron de inmediato. El cuento de hadas se había convertido en una historia oscura de traición, pérdidas millonarias y una protagonista al borde del abismo. Mientras el escándalo se hacía cada vez más viral, comenzaron a filtrarse detalles internos del rodaje, y lo que salió a la luz dejó a todos boquiabiertos. Varios miembros del equipo, protegidos por el anonimato, aseguraban que el ambiente en el set era tenso, que Rachel llegaba tarde, que discutía con directores y que exigía constantes cambios al guión. Actuaba como si fuera más grande que el proyecto, dijo uno de ellos sin rodeos. Y como si eso no fuera suficiente, también se habló de escenas eliminadas, diálogos regrabados y constantes pausas en la producción por desacuerdos creativos. Un caos absoluto detrás de cámaras. Para muchos, era la confirmación de que la producción ya estaba maldita desde sus primeros días. La narrativa pública dio un giro feroz. 5 celebridades han dejado claro que no soportan a Rachel Zegler, y la última te va a sorprender. Primero, Jenna Ortega. En un evento, intentó hablar con Rachel, pero fue ignorada, y hasta le bloquearon la cámara. La tensión fue evidente. No es la primera vez que la acusan de ser altiva. Segunda, Gal Gadot. En los Oscar no intercambiaron palabras, y en el estreno de Blancanieves se separaron apenas terminó la sesión de fotos. Según una fuente, solo son compañeras de trabajo. Tercera, Danica Patrick. Publicó un video criticando duramente la película y la actuación de Zegler, con un seco adiós como descripción. El tono fue todo menos neutral. Cuarto, Russell Brand. En un directo la llamó arrogante y mostró un clip donde Rachel criticaba la versión original de Blancanieves. Y quinto, Jonah Platt. Dijo que Rachel impuso sus ideas personales en la película con una actitud narcisista que, según él, perjudicó seriamente su desempeño en taquilla. Lo que comenzó como una historia de inclusión y empoderamiento, se transformó en un símbolo del desastre moderno en Hollywood. Egos, agendas, y un estudio paralizado por el miedo a la reacción del público. Y mientras el Internet ardía, Rachel desapareció por completo. Ni un solo post, ni una historia, ni una declaración. Silencio total. Algunos decían que había viajado al extranjero, otros que estaba recibiendo asesoría legal para defenderse de una posible demanda. La pregunta que todos repetían era la misma: ¿dónde está Rachel Zegler? Las redes no perdonan, y menos cuando huelen sangre. Se multiplicaron los hilos, los videos con teorías, las comparaciones con otras actrices que, según el público, sí habrían respetado el papel. Incluso hubo campañas exigiendo que nunca más volviera a protagonizar un film de Disney. Así de lejos llegó la cosa. Lo que alguna vez fue su gran oportunidad,
Hoy parece un capítulo que Hollywood preferiría borrar de su historia. Con el paso de las semanas, el silencio se volvió más sospechoso. Ningún vocero, ningún comunicado oficial, ni de Disney, ni de Rachel. Las redes empezaron a llenarse de una nueva pregunta. ¿La habían vetado? Medios de espectáculos comenzaron a publicar listas de futuras producciones, donde el nombre de Rachel, curiosamente, ya no figuraba. Incluso proyectos en los que ya estaba confirmada aparecían en revisión. Algo estaba pasando, y aunque nadie lo decía en voz alta, el mensaje era claro: la estaban congelando. Mientras tanto, otros actores y figuras públicas evitaban mencionarla. Ni apoyos, ni críticas. Silencio absoluto. Era como si mencionar su nombre fuera peligroso. El fantasma de un veto no declarado empezaba a rondar los pasillos de la industria. Y fue entonces cuando se filtró lo impensable: una supuesta cláusula en su contrato que permitiría a Disney demandarla por daño reputacional grave si sus declaraciones afectaban el rendimiento comercial del film. Una bomba legal lista para estallar. Algunos abogados, consultados por medios especializados, dijeron que una cláusula así no solo era posible, sino que podría activarse en cualquier momento. Zegler ha sido oficialmente vetada de por vida por Disney, y esta vez no se trata de rumores. La actriz que encarna a Blancanieves ha pasado de ser la estrella de un esperado remake a convertirse en el epicentro de una tormenta mediática. Disney la ha eliminado de toda actividad promocional, incluida su aparición en Saturday Night Live. ¿El motivo? Una combinación explosiva de controversias. Primero, su elección como actriz latina para un personaje tradicionalmente europeo encendió el debate sobre la corrección política. Segundo, sus críticas abiertas a la historia original, a la que tildó de anticuada, y su comparación del príncipe con un acosador generaron rechazo entre los fans del clásico. ¿Estaban preparando la caída final? Al mismo tiempo, se viralizó un video nunca antes visto, donde se escuchaba a Rachel en pleno rodaje, discutiendo con un miembro del equipo. Aunque el audio era borroso, muchos interpretaron sus palabras como una burla directa hacia el guión. Ese clip, de apenas 20 segundos, terminó por encender la mecha de una nueva ola de críticas. Las redes sociales, implacables, lo tomaron como prueba definitiva de que ella nunca creyó en el proyecto, de estrella prometedora a enemiga pública. Y mientras Hollywood observa con atención, muchos se preguntan si este será solo el final de una carrera o el inicio de una batalla legal que sacuda los cimientos de la industria. Mientras los estudios analizaban cada palabra, cada gesto, cada paso en falso de Rachel, surgió una división brutal entre el público. Por un lado, estaban quienes la defendían a capa y espada, jóvenes que veían en ella una figura valiente, una mujer que se atrevió a desafiar una narrativa anticuada. Pero del otro lado, había una multitud enfurecida que no perdonaba su actitud. Para ellos, Rachel no era una heroína, era la culpable del fracaso. El caso se volvió un fenómeno cultural. Programas de televisión, podcasts y miles de videos en TikTok se peleaban por analizar el caso Zegler. Algunos expertos señalaban que no se trataba solo de una película, sino de algo mucho más profundo, una guerra silenciosa entre la vieja industria y una nueva generación que ya no quiere callarse. Pero, ¿a qué costo? La carrera de Rachel parecía haberse congelado. Ninguna aparición pública, ningún nuevo proyecto, ni siquiera una entrevista para limpiar su imagen. El círculo a su alrededor se cerraba cada vez más. Y con cada día que pasaba, los rumores crecían. Algunos decían que estaba preparando un documental para contar su versión. Otros aseguraban que estaba buscando romper su contrato con Disney, cueste lo que cueste. Y mientras tanto, el estudio también estaba bajo presión. Acusado de no haber protegido a su protagonista cuando estalló la tormenta, Disney comenzó a recibir críticas por su silencio cómplice. ¿La usaron como símbolo de inclusión y luego la dejaron caer?
Nieves, que se supone tiene la piel blanca como la nieve, y me pones a una actriz de piel oscura, y para remate me pones a Gal Gadot como la bruja mala que envidia su belleza. Claro, entiendo la polémica, pero ahora resulta que están funando a la actriz porque en una foto se le nota el vello en la espalda. Es que ya no saben por qué funarte. Todo comienza con esta publicación que ya tiene más de 100 millones de vistas en X. Dice, esta es la razón por la que Disney está a punto de perder 300 millones de dólares, y pone una foto de la actriz y le hace zoom a los vellos que tiene en la espalda. Y eso desencadenó una civil war en internet entre la gente asqueada que parece que nunca ha visto vello en su vida, como esta chica que dice, guácala, se equivocaron de princesa, ella en vez de Blancanieves tenía que ser Rapunzel, refiriéndose a los vellos. Y por otro lado está la gente que la defiende, como esta chica que dice que van a morir solos y rodeados de muñecas inflables, que no sepan cómo es el cuerpo de una mujer, sino que les asusta. Y verdad, oye, parece que no supieran que es normal tener pelos hasta en el La plena que a veces me sorprenden las pendejadas por las que discute la gente. Comenta tú qué opinas de todo esto. Comparte, porque lo bueno se comparte, y sígueme. Lo que había comenzado como un simple casting terminó convertido en un caso mediático sin precedentes. Una bomba que expuso las grietas más profundas de Hollywood. Y ahora, con ambos bandos atrapados en un juego sin ganadores, solo queda una pregunta en el aire. ¿Quién va a hablar primero? ¿Y qué tan alto va a ser ese estallido? Y entonces pasó lo que todos temían. Un medio internacional filtró lo que parecía ser un borrador interno del Departamento Legal de Disney. El documento, aunque sin firma oficial, detallaba una evaluación de daños vinculados directamente al comportamiento público de Rachel. Cifras millonarias, proyecciones de pérdidas, impacto negativo en licencias, cancelación de campañas de merchandising, una lista que parecía interminable. La bomba cayó sin aviso. Las redes colapsaron. El nombre de Rachel Zegler volvió a ser tendencia mundial, pero esta vez, con un tono mucho más oscuro. Ya no se hablaba solo de polémica, sino de una posible guerra judicial entre actriz y estudio. Y todo ante los ojos del mundo. En cuestión de horas, abogados, influencers y ex empleados comenzaron a dar su versión. Una ex ejecutiva, ya retirada, aseguró en una entrevista: «Esto nunca debió llegar tan lejos. La dejaron sola y luego la quisieron destruir». Su frase se viralizó al instante. El ambiente se volvió irrespirable. El fandom se dividió aún más. Algunos pedían que Disney diera marcha atrás, que no arrastrara a una joven actriz por decisiones que fueron responsabilidad de toda una producción. Otros exigían que se hiciera justicia por el daño causado a una marca que, según ellos, había sido saboteada desde adentro. Y mientras todo ardía, Rachel reapareció. Una simple foto. Ella, en una playa solitaria, de espaldas al mar. Sin texto, sin explicación. Solo una imagen. ¿Una provocación? ¿Un grito silencioso? Nadie lo sabía. Pero lo que sí estaba claro era que el juego había cambiado. El silencio ya no protegía a nadie. Las filtraciones se multiplicaban. Las posturas se endurecían. Y en el corazón de todo este terremoto, una actriz que alguna vez soñó con ser princesa y ahora luchaba por no ser convertida en el villano de su propia historia. La foto de Rachel frente al mar se convirtió en símbolo. Para unos era una despedida silenciosa, para otros una declaración de resistencia. Pero mientras todos intentaban descifrar su significado, otro golpe sacudió la historia. Una fuente anónima filtró que se había pactado una reunión privada entre los abogados de Rachel y los representantes de Disney. Una cita secreta en Los Ángeles, en un edificio sin logos ni prensa. El objetivo: evitar un juicio público que podría dejar heridas profundas en ambos bandos. Todo estaba por explotar o por enterrarse para siempre. Los medios acamparon fuera del edificio durante horas, pero nadie entró por la puerta principal. Se decía que Rachel había llegado por el estacionamiento subterráneo, acompañada solo por 2 personas de confianza, ni estilistas ni representantes de imagen. Solo ella,
su legal team, y una presión imposible de medir. Dentro, según fuentes cercanas, el ambiente era helado. Disney no estaba buscando venganza. Estaban buscando controlar el daño. Pero Rachel no estaba ahí para pedir perdón. Su equipo, al parecer, había llegado con exigencias propias: liberar su contrato, retirar cláusulas de silencio y, lo más explosivo, una compensación por el daño emocional sufrido durante la campaña mediática. Sí, la princesa caída ahora reclamaba ser la víctima real de toda esta historia. Mientras tanto, las redes seguían ardiendo. La imagen de Disney como el gran villano comenzaba a tomar fuerza. La usaron como escudo, y cuando llovieron las flechas, la dejaron sola, decía uno de los tweets más virales de la semana. Los fans pedían respuestas. Los medios pedían exclusivas. Y en ese edificio sin nombre, dos titanes se enfrentaban en una guerra silenciosa con millones en juego, pero con algo aún más valioso en el centro: la reputación. Una historia de cuento, convertida en una partida de ajedrez donde nadie quiere ser el primero en caer. ¿Estaba huyendo del país? ¿Intentando escapar de las consecuencias de sus actos? No es de extrañar que despidieran a Rachel Zegler de Disney y ahora deba $30 millones. Ella provocó 3 verdaderos desastres. Primero, trató a Jenna Ortega como si fuera un chiste. En un evento, la ignoró completamente, creyendo que Jenna no era digna de estar a su lado. Ahora, el público apoya que sea Jenna quien interprete a Blancanieves. Jenna practicó intensamente el violonchelo y creó su propia coreografía para miércoles. También dijo: vivir es seguir aprendiendo, mostrando compromiso y humildad. Muy diferente a Rachel, quien llamó anticuada a la historia original. En segundo lugar, distorsionó la imagen de Blancanieves. En sus actuaciones exageraba los gestos, retorciendo el cuello y la boca, y la llamaron princesa grotesca. TikTok se llenó de videos imitando sus caras raras, y en la alfombra roja parecía estar a punto de vomitar por cómo abría la boca. En tercer lugar, menospreció varias veces la película original. Incluso se burló del amor entre el príncipe y la princesa. Como consecuencia, varios programas cancelaron sus apariciones, y Disney suspendió sus presentaciones públicas y eventos promocionales de alto costo. Ahora Rachel se declara víctima y exige una compensación. ¿Tú qué opinas? Esa era la teoría que flotaba en redes. Hasta que días después, Rachel rompió el silencio con un video que sacudió Internet. Con la voz temblorosa y los ojos al borde del llanto, apareció frente a la cámara. «Me siento rota», dijo. Y pidió al público que no la abandonara, que la apoyaran, incluso con sus grietas. El mensaje era confuso, cargado de tristeza. Para muchos, fue una confesión emocional. Para otros, un intento desesperado por frenar la caída libre. Pero algo quedaba claro: estaba al límite. Y mientras tanto, el rumor era que Disney filtraba información estratégica, jugadas internas diseñadas para aislarla, para hacerla cargar con todo el peso del desastre, como si quisieran preparar el terreno para convertirla en el chivo expiatorio perfecto. ¿Es justo que toda la culpa caiga sobre sus hombros? Porque sí. Rachel cometió errores. Sus declaraciones fueron polémicas, su actitud dejó mucho que desear, pero no fue la única responsable del caos. Otros nombres también encendieron fuegos. Peter Dinklage, por ejemplo. Sus críticas públicas sobre la representación de los enanitos desencadenaron decisiones creativas desastrosas. Y luego estaba Gal Gadot, cuya interpretación de la reina malvada fue descrita como simplemente espantosa. Su actuación, lejos de salvar la película, la hundió aún más en el descontento. Sin embargo, mientras Rachel enfrenta un linchamiento mediático y la amenaza de una demanda millonaria, ellos parecen intocables. Silencio. Ningún titular los culpa, ninguna campaña los arrastra. Esa desigualdad dejó al descubierto una verdad incómoda sobre Hollywood. No siempre hay justicia, solo conveniencia. Cuando las cosas se desmoronan, los estudios buscan a alguien que cargue la cruz. Y si esa persona es joven, visible y vulnerable, mejor. Rachel Zegler, la princesa caída, parece ser el sacrificio que el sistema eligió para proteger su propio reino. Y mientras el mundo observaba el fuego cruzado,
una nueva filtración golpeó como un relámpago. Esta vez no fue una entrevista, ni una declaración desafortunada, sino un audio privado. Una conversación grabada, supuestamente durante una reunión a puertas cerradas, donde se escuchaba a un alto ejecutivo de Disney decir con tono frío: «Hay que limpiar la imagen del estudio, aunque tengamos que dejarla caer a ella». ¡Boom! Esa frase se viralizó en minutos. Era todo lo que los fans de Rachel necesitaban para confirmar sus sospechas. La estaban hundiendo a propósito. El hashtag número Justice for Rachel se disparó, con miles de usuarios exigiendo que se investigara el comportamiento del estudio. Por primera vez en meses, la narrativa parecía girar a su favor. Pero la guerra ya estaba demasiado avanzada. Mientras unos exigían justicia, otros seguían firmes en el ataque, convencidos de que Rachel merecía las consecuencias. La presión crecía por todos lados. Fue entonces cuando comenzaron los rumores de un posible tell-all. Sí, una entrevista bomba. Cadenas de televisión se habrían acercado a Rachel con ofertas millonarias para que contara su versión completa, sin filtros, sin intermediarios. Un cara a cara que podría destruir carreras o redimirla ante el mundo. Pero con cada día que pasaba, el silencio se volvía más pesado. ¿Estaba esperando el momento perfecto? ¿O la presión era tanta que ya no sabía cómo reaccionar? Mientras tanto, Disney intentaba recuperar el control. Se hablaba de reestructuraciones internas, despidos silenciosos y una nueva política de manejo de crisis. El escándalo había dejado cicatrices. Y ya no se trataba solo de una actriz, sino del sistema entero que había permitido que todo esto sucediera. Lo que comenzó como un cuento de hadas, ahora parecía una bomba de tiempo. Y todos, absolutamente todos, esperaban a ver quién sería el próximo en caer. Y entonces llegó el día que nadie esperaba, pero todos temían. Un reconocido medio de investigación publicó un extenso reportaje titulado El lado oculto del cuento, lo que Disney no quiere que sepas. Un trabajo explosivo, basado en declaraciones de exempleados, emails internos filtrados y contratos confidenciales. Para Rachel, la cinta de Blancanieves ni siquiera ha podido recuperar su inversión inicial, con más de un mes y medio en cartelera en los cines, y además es la cinta moderna peor calificada en toda la historia, tanto por la crítica como por el público en general, superando a míticas películas como Dragon Ball Evolución y Cats. Actualmente, Rachel Zegler ha mostrado interés en participar en más adaptaciones live action, aunque con su reciente desempeño en la cinta de Blancanieves, puede que no llegue muy lejos que El artículo exponía cómo, desde el inicio, el estudio había intentado controlar cada palabra que Rachel decía, incluso exigiéndole ensayos antes de entrevistas espontáneas. Todo estaba guionado, todo estaba calculado. Pero cuando ella comenzó a salirse del libreto, decidieron soltarle la mano. El texto también revelaba que el equipo de marketing interno había debatido internamente si desvincularla del proyecto meses antes del estreno, por considerarla incontrolable y dañina para la imagen de marca. Pero siguieron adelante, porque era más fácil vender una cara bonita y diversa que admitir que el proyecto estaba fallando desde adentro. El escándalo alcanzó una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de una actriz polémica, sino de una maquinaria poderosa usando y desechando figuras públicas según les convenía. El relato perfecto para una generación cansada de hipocresía corporativa. Rachel no reaccionó. No hubo comunicado, ni video, ni historia, pero en su cuenta ese mismo día apareció una imagen, una sola palabra escrita sobre fondo negro. Ahora sí. Las redes estallaron. ¿Era una declaración de guerra? ¿Una promesa de hablar? ¿Una advertencia? Nadie sabía con certeza. Pero el impacto fue inmediato. La atención volvió a centrarse en ella. Y esta vez, no como víctima ni villana, sino como pieza clave en una verdad más grande. Las teorías se dispararon. ¿Preparaba una docuserie? ¿Un libro?
¿Una conferencia con revelaciones que harían temblar a Hollywood? Lo único seguro era que el cuento ya no podía seguir oculto. La próxima jugada sería definitiva, y el mundo entero estaba mirando. Su imagen quedó atrapada en un sistema con doble cara, donde algunos son crucificados por cada error, y otros, con peores faltas, simplemente son perdonados y olvidados. ¿De verdad crees que Rachel es la única culpable de este desastre cinematográfico? ¿O estamos frente a una víctima más de una industria que necesita siempre a alguien a quien echarle la culpa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber lo que piensas de este escándalo que parece sacado de un drama de la realeza, o de su caída más ruidosa. No te quedes en silencio. Tu voz cuenta. Y en este juicio público, cada punto de vista suma. Si te impactó esta historia y quieres más relatos donde la verdad se esconde tras el brillo falso de Hollywood, no olvides hacer lo siguiente. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de estos cuentos que, muchas veces, terminan como pesadillas. Comparte este video con alguien que aún cree en las princesas perfectas y los finales felices, porque a veces hasta los castillos más brillantes se derrumban desde dentro. Este no fue solo un escándalo más. Fue un espejo de todo lo que Hollywood prefiere esconder. Control, manipulación, abandono y una búsqueda desesperada por mantener una imagen, aunque cueste arruinar una carrera. Y tú, espectador, tienes el poder de decidir. ¿Quién es el verdadero villano de esta historia? ¿Una actriz joven que no siguió el guión? ¿O una industria que la aplaudió cuando servía y la destruyó cuando se volvió incómoda? Nos vemos en el próximo capítulo, porque en este canal, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz.